Hola, queridos oyentes. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 73 años. Soy jubilada de la enseñanza y vivo en Valencia, España. Durante 40 años enseñé matemáticas en el instituto local. Crié 3 hijos sola después de quedar viuda y pensé que había visto de todo en esta vida. Jamás imaginé que mi propia nuera, esa mujer en quien confié como si fuera mi propia hija, sería capaz de intentar matarme lentamente. Ahí estaba yo, tirada en el suelo de mi cocina, convulsionando como un pez fuera del agua, mientras mi corazón se disparaba a 200 pulsaciones por minuto. La ambulancia llegaba tarde, mi hijo gritaba desesperado por teléfono, y yo sabía con certeza absoluta que me estaba muriendo. El sabor dulce de aquellas pastillas falsas aún permanecía en mi boca, mezclado con el sabor metálico del terror. Mi nuera Sandra estaba parada en la puerta, fingiendo preocupación, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. En ese momento comprendí que llevaba meses envenenándome poco a poco, sustituyendo mis medicamentos del corazón por caramelos que imitaban perfectamente las pastillas originales. Su plan era perfecto. Mi muerte parecería natural, un fallo cardíaco típico de una anciana. Nadie sospecharía de la nuera devota, que cuidaba también de su suegra. Pero había algo que Sandra no sabía, algo que salvaría mi vida y la llevaría directa a la cárcel. Mi primo Miguel trabajaba en la farmacia donde recogía mis medicamentos, y esa misma mañana había notado algo extraño en mis análisis de sangre. No tenía ni idea de que esa llamada telefónica que estaba a punto de recibir cambiaría todo y revelaría la verdad más escalofriante que jamás hubiera imaginado. Pero para entender cómo llegué a estar muriendo en el suelo de mi propia casa, debo contarles cómo empezó todo. La historia comenzó hace 2 años, cuando mi hijo Carlos se casó con Sandra. Desde el primer momento, esa mujer me pareció demasiado perfecta, demasiado dulce, demasiado ansiosa por complacerme. Llegaba a mi casa con regalos caros, se ofrecía para limpiar, cocinar, hacer las compras. Al principio pensé que era una nuera maravillosa, el tipo de mujer que toda suegra sueña tener. Mis amigas me envidiaban constantemente. «Qué suerte tienes con Sandra», me decían. «Ojalá mi nuera fuera como la tuya», pero algo en mi instinto me inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Los primeros meses fueron aparentemente perfectos. Sandra venía 3 veces por semana a ayudarme con las tareas domésticas. Siempre traía flores frescas, preparaba mi cena favorita e insistía en organizar mis medicamentos en esos pastilleros semanales de colores. «Abuela Elena», me decía con esa sonrisa demasiado amplia, «déjame cuidar de ti como tú cuidaste de Carlos todos estos años». Era tan considerada que incluso se ofrecía para ir a recoger mis medicamentos a la farmacia, ahorrándome el viaje. Yo le daba mi tarjeta sanitaria y ella regresaba con las cajas perfectamente ordenadas, siempre con el recibo detallado. Todo parecía normal, demasiado normal, pero había pequeños detalles que comenzaron a molestarme sin saber por qué. Cuando Sandra organizaba mis pastillas, siempre insistía en hacerlo sola, sin mi supervisión. «No te preocupes, abuela, yo me encargo de todo», decía, llevándose las cajas de medicamentos a la cocina. También noté que siempre llevaba una bolsa grande cuando venía, y a veces escuchaba ruidos extraños, como si estuviera guardando o sacando cosas de envases. Cuando le preguntaba qué hacía, me respondía con esa risa nerviosa: «Solo estoy organizando mejor tus vitaminas, abuela. Quiero asegurarme de que tomes todo correctamente». Mi estado de salud comenzó a deteriorarse gradualmente. Los médicos me decían que era normal a mi edad, que el corazón se debilita con los años, pero yo me sentía cada vez más cansada, más débil, con palpitaciones constantes que no tenía antes. Mi presión arterial se volvía impredecible, a veces demasiado alta, otras demasiado baja. «Debe ser estrés», me decía el doctor. A su edad, estos cambios son esperables. Pero yo llevaba años tomando los mismos medicamentos con excelentes resultados. ¿Por qué de repente no funcionaban? Sandra parecía cada vez más preocupada por mi salud, pero de una manera extraña. Me preguntaba constantemente sobre mis síntomas, tomaba notas detalladas de todo lo que sentía y sugería aumentar las dosis de mis medicamentos. «Abuela, creo que necesitas tomar más pastillas. Para el corazón», me decía. «He estado investigando en Internet y todos los síntomas que describes indican que necesitas una dosis mayor». Era convincente, parecía realmente informada sobre temas médicos,
Incluso llegó a imprimir artículos de Internet sobre enfermedades cardíacas para mostrarme. Yo no fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que me estaba incitando a tomar más de esas pastillas falsas, acelerando su plan asesino. Los meses pasaron y mi relación con Sandra se volvía más intensa. Ella comenzó a visitarme todos los días, no solo 3 veces por semana. Se quedaba horas, controlaba todo lo que hacía y se ofrecía para acompañarme a todas mis citas médicas. Al principio pensé que era cariño genuino, pero gradualmente comenzó a sentirse sofocante. Me preguntaba por qué tenía tantas horas libres, considerando que supuestamente trabajaba en una oficina. Cuando le hacía esta pregunta, siempre tenía excusas preparadas. Estoy trabajando desde casa esta semana. O, mi jefe me dio días libres para cuidar de ti. Sus respuestas eran siempre demasiado rápidas, demasiado perfectas. Durante este tiempo, comencé a tener una sensación extraña cada vez que tomaba mis medicamentos. El sabor era ligeramente diferente, más dulce de lo que recordaba. Cuando se lo mencioné a Sandra, me dijo que los laboratorios a veces cambian las fórmulas para hacerlas más palatables. Es normal, abuela. Los medicamentos modernos son mejores que los antiguos. Pero algo en mí no decía. Mi instinto me decía que no era cierto. Había tomado los mismos medicamentos durante años y conocía perfectamente su sabor amargo característico. Estos nuevos sabían casi como caramelos de menta. Un día decidí hacer una prueba sin decirle nada a Sandra. Guardé una de mis pastillas en lugar de tomarla y la llevé al día siguiente a la farmacia para preguntarle a mi primo Miguel si era normal el cambio de sabor. Miguel trabajaba allí desde hacía 20 años y conocía todos los medicamentos como la palma de su mano. Cuando le mostré la pastilla, frunció el ceño de una manera que me alarmó inmediatamente. La examinó bajo la luz, la olió e incluso la tocó con la lengua. Su expresión se volvió cada vez más preocupada mientras la analizaba. «Elena», me dijo con voz seria, «esto no es tu medicamento habitual. La forma es similar, el color también, pero la textura es diferente. Y este sabor dulce, tus pastillas para el corazón no deberían saber dulce jamás». Me explicó que los medicamentos cardíacos tienen un sabor amargo característico debido a sus componentes activos. «Esto parece más bien un caramelo hecho para imitar una pastilla», me dijo. «¿Dónde conseguiste esto?». Cuando le expliqué que Sandra recogía todos mis medicamentos, vi cómo su expresión cambió a una de preocupación profunda. Me pidió que trajera todas mis pastillas al día siguiente para analizarlas más detalladamente. Esa noche no pude dormir. 1000 pensamientos corrían por mi cabeza, pero ninguno tenía sentido. ¿Por qué Sandra querría darme medicamentos falsos? ¿Qué ganaba con eso? Tal vez había un error en la farmacia, tal vez Miguel se equivocaba, pero en mi corazón sabía que algo estaba terriblemente mal. Recordé todas las veces que Sandra insistía en organizar mis pastillas, en ir sola a la farmacia, en controlar cada aspecto de mi tratamiento médico. Comenzaba a ver un patrón que me aterrorizaba. Al día siguiente llevé todas mis cajas de medicamentos a Miguel. Lo que descubrió me dejó helada hasta los huesos. De las 5 medicaciones diferentes que debía tomar diariamente, 3 eran completamente falsas. Eran caramelos hechos para imitar exactamente la apariencia de mis pastillas originales, pero sin ningún principio activo. Las otras 2 medicaciones eran reales, pero las dosis eran mucho menores de las prescritas. Miguel me explicó que este tipo de falsificación requería conocimiento especializado y acceso a los medicamentos originales para poder copiarlos tan perfectamente. «Elena, alguien ha estado sustituyendo tus medicamentos deliberadamente», me dijo Miguel con gravedad. «Esto no es un error de farmacia. Alguien está poniendo tu vida en peligro intencionalmente». Me explicó que al no tomar mis medicamentos reales para el corazón durante meses, mi condición había estado empeorando gradualmente. Era un milagro que no hubiera tenido un infarto aún. «Necesitas ir al hospital inmediatamente para que revisen tu estado cardíaco», me urgió. «Y también necesitas llamar a la policía. Esto es intento de homicidio». Pero yo no quería creer que Sandra fuera capaz de algo así. A pesar de toda la evidencia, una parte de mí esperaba que hubiera una explicación inocente. Tal vez había confundido mis medicamentos con los de otra persona. Tal vez había una explicación lógica que no estaba viendo. Decidí confrontarla directamente antes de involucrar a la policía. Fue la decisión más peligrosa de mi vida, pero necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios.
Esa tarde, cuando Sandra llegó para su visita habitual, decidí tender una trampa. Le dije que me sentía muy mal, que había tenido palpitaciones terribles toda la noche y que creía que necesitaba aumentar la dosis de mis medicamentos cardíacos. Su reacción fue exactamente lo que temía. Sus ojos se iluminaron con algo que parecía satisfacción y rápidamente estuvo de acuerdo. Sí, abuela, creo que tienes razón. Deberías tomar 2 pastillas en lugar de una esta noche, me dijo con entusiasmo. Y tal vez también deberías tomarlas de la presión arterial 2 veces al día en lugar de una. Estaba literalmente animándome a tomar más de esas pastillas falsas, sabiendo perfectamente que no me ayudarían y que podrían causar que mi condición empeorara más rápidamente. En ese momento, mirándola a los ojos mientras me empujaba hacia una muerte más rápida, supe con certeza absoluta que Sandra había estado intentando matarme durante meses. La mujer en quien había confiado, a quien había tratado como una hija, había estado ejecutando un plan calculado para asesinarme lentamente, pero aún no sabía por qué. ¿Qué podía ganar con mi muerte? Yo no era rica, no tenía una herencia significativa. Mi casa valía algo, pero no lo suficiente como para justificar un asesinato. Tenía que haber algo más, algo que aún no comprendía. Esa noche fingí tomar las pastillas falsas mientras Sandra me observaba. Las escondí debajo de mi lengua y las escupí en cuanto ella se fue al baño, pero mantuve la actuación, quejándome de más síntomas, actuando como si estuviera empeorando. Sandra parecía extrañamente animada por mi deterioro. «No te preocupes, abuela», me decía con esa sonrisa falsa. «Los medicamentos a veces tardan en hacer efecto. Seguiremos aumentando la dosis hasta que te sientas mejor». Era escalofriante escucharla hablar con tanta naturalidad sobre aumentar las dosis de lo que sabía que eran caramelos inútiles. Decidí hacer mi propia investigación sobre Sandra. Llamé a algunas amigas que tenían contactos en diferentes empresas para averiguar dónde trabajaba realmente. Lo que descubrí me impactó profundamente. Sandra había mentido sobre su trabajo. No trabajaba en ninguna oficina como decía. De hecho, había sido despedida de su último empleo hace más de 1 año por robo. Había estado fingiendo ir a trabajar todos estos meses, y aparentemente mi casa se había convertido en su actividad principal durante el día. Pero había algo aún más perturbador. Una de mis amigas me contó que Sandra había estado haciendo preguntas extrañas sobre mí en el vecindario. Había preguntado sobre mis finanzas, sobre si tenía seguros de vida, sobre si había hecho testamento recientemente. También había estado diciéndole a la gente que mi salud estaba deteriorándose rápidamente y que probablemente no me quedaba mucho tiempo de vida. Estaba preparando a todo el mundo para mi muerte inminente, creando una narrativa en la que mi fallecimiento parecería natural y esperado. Fue entonces que decidí seguirla secretamente. Un día fingí estar muy enferma y le dije que necesitaba descansar toda la tarde. Sandra se ofreció inmediatamente para ir a la farmacia a recoger mis medicamentos adicionales que el médico supuestamente había prescrito. En cuanto se fue, llamé a un taxi y la seguí manteniendo la distancia. Para mi sorpresa, no fue a ninguna farmacia. Fue directamente a una tienda de dulces, especializada en el centro de la ciudad. La vi entrar y salir con varias bolsas pequeñas. Esperé hasta que se fue y luego entré yo. Le pregunté al dependiente qué había comprado la señora que acababa de salirse. El hombre, sin saber que estaba revelando información crucial, me dijo que era una clienta habitual, que compraba tipos específicos de caramelos que imitaban pastillas. «Es muy particular con los colores y las formas», me dijo. «Siempre pide que sean exactamente como las pastillas que me muestra en las fotos. Dice que es para una obra de teatro, que necesita medicamentos falsos para una representación». Mi sangre se heló al escuchar esto. Sandra había estado comprando caramelos hechos a medida para imitar mis medicamentos específicos. Regresé a casa antes que ella y fingí estar durmiendo cuando llegó. La escuché moverse por la cocina y por las rendijas de mi puerta pude ver cómo sacaba los caramelos de las bolsas y los colocaba en las cajas originales de mis medicamentos. Era un proceso cuidadoso y meticuloso. Primero vaciaba el contenido original en bolsas separadas. Luego colocaba los caramelos falsos en los envases y finalmente guardaba los medicamentos reales en su bolsa personal. Estaba robando mis medicamentos verdaderos mientras me daba los falsos. Pero, ¿para qué quería mis medicamentos cardíacos originales? La respuesta a esa pregunta llegó de la manera más inesperada. Al día siguiente,
mientras Sandra creía que yo estaba descansando, escuché una conversación telefónica que me reveló la verdad más escalofriante de toda esta pesadilla. Sandra estaba hablando con alguien sobre la venta de medicamentos en el mercado negro. Estaba vendiendo mis medicamentos cardíacos originales, que son muy caros y muy demandados, a personas que no podían permitirse comprarlos legalmente. Era un negocio doblemente perverso. Me estaba matando lentamente mientras ganaba dinero vendiendo los medicamentos que me mantenían viva. Pero aún había más. Durante esa llamada telefónica, escuché cómo Sandra discutía con alguien sobre acelerar el proceso, porque la vieja está tardando demasiado en morirse. Habló sobre aumentar las dosis de los falsos medicamentos que me daba y mencionó algo sobre mi seguro de vida. Fue entonces cuando comprendí la magnitud completa de su plan. No solo estaba ganando dinero vendiendo mis medicamentos, sino que también había descubierto que Carlos era el beneficiario de mi seguro de vida. Sandra planeaba cobrar ese dinero después de mi muerte, y Carlos, sin saber nada de su plan, involuntariamente se convertiría en cómplice al heredar el dinero. Fue entonces que hizo algo que me asustó más de lo que ya estaba. Sandra comenzó a hablar sobre métodos más directos, si el plan de los medicamentos falsos tardaba demasiado. Mencionó la posibilidad de causar un accidente que pareciera natural, como una caída por las escaleras o un problema en la ducha. Estaba planeando asesinarme de manera más activa si su método lento no funcionaba pronto. En ese momento me di cuenta de que mi vida estaba en peligro inmediato, no solo a largo plazo. Después de escuchar esa conversación, supe que tenía que actuar inmediatamente, pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa. Sandra era obviamente peligrosa y desesperada, y si descubría que yo sabía la verdad, podría acelerar sus planes violentos. Necesitaba evidencia sólida antes de acudir a la policía, y necesitaba protegerme mientras reunía esa evidencia. Decidí grabar secretamente nuestras conversaciones y documentar todo lo que hacía cuando venía a visitarme. Durante los siguientes días, fingí estar empeorando más rápidamente. Me quejé de más síntomas, actué más débil, e incluso fingí pequeños episodios de confusión para hacer que Sandra creyera que su plan estaba funcionando perfectamente. Su reacción fue exactamente lo que esperaba. Se volvió más descuidada, más confiada, y comenzó a hablar más abiertamente sobre mi condición. En una de esas conversaciones grabadas, Sandra admitió que había estado ajustando mis medicamentos para ayudarme a estar más cómoda. Era una confesión velada, pero combinada con toda la evidencia que había reunido, sería suficiente para la policía. También descubrí algo más durante mis investigaciones secretas. Sandra tenía deudas enormes que Carlos desconocía completamente. Había estado mintiendo sobre sus finanzas, acumulando deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Necesitaba dinero desesperadamente, y mi muerte representaba la solución a todos sus problemas financieros. El dinero del seguro de vida, más la venta de mis medicamentos, más la herencia que Carlos recibiría y que ella podría influenciar, era su plan para salir de las deudas y empezar una nueva vida. Pero lo más perturbador de todo era lo bien que había planificado cada detalle. Sandra había estado creando un historial médico falso para mí, diciéndole a todos que mi salud estaba deteriorándose rápidamente. Había convencido incluso a algunos vecinos de que yo estaba desarrollando demencia senil, preparando así una narrativa en la que mi muerte sería vista como una liberación misericordiosa. Era una manipuladora experta, y Carlos había caído completamente en sus redes sin darse cuenta de nada. Lo que encontré al día siguiente cambió todo, y confirmó mis peores sospechas. Mientras Sandra estaba en el baño, revisé rápidamente su bolsa, algo que nunca había hecho antes. Dentro encontré no solo mis medicamentos originales, sino también una pequeña libreta con notas detalladas sobre mi rutina diaria, mis horarios de medicación, y lo que parecía ser un cronograma de mi deterioro planificado. Había escrito fechas específicas con anotaciones como aumentar dosis falsa y verificar síntomas de insuficiencia cardíaca. Era la evidencia más escalofriante de premeditación que podía imaginar. En esa libreta también encontré algo que me paralizó de terror. Sandra había estado investigando sobre mi primo Miguel y su trabajo en la farmacia. Había anotado sus horarios, sus días libres e incluso había averiguado información personal sobre él. Me di cuenta de que si Miguel se volvía demasiado sospechoso o si hacía demasiadas preguntas, Sandra tenía un plan para neutralizarlo también. Mi primo, que había sido mi salvador al detectar las pastillas falsas, ahora también estaba en peligro por ayudarme.
Fue en ese momento cuando decidí que tenía que acelerar mi propio plan. No podía arriesgar la vida de Miguel, además de la mía. Llamé inmediatamente a la policía desde el teléfono de mi dormitorio mientras Sandra seguía en el baño. Les expliqué la situación brevemente y les pedí que vinieran sin sirenas para no alertarla. También llamé a Miguel para advertirle que estuviera en alerta y que no se acercara a mi casa hasta que todo estuviera resuelto. Pero Sandra era más astuta de lo que había calculado. Cuando salió del baño, inmediatamente notó que algo había cambiado en mi actitud. Tal vez era la tensión en mi voz, tal vez era el nerviosismo en mis movimientos, pero de alguna manera supo que yo había descubierto algo. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores de una manera que nunca había visto antes. ¿Está todo bien, abuela Elena?, me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pareces un poco nerviosa. Traté de mantener la compostura, pero Sandra era demasiado observadora. Se acercó a mí lentamente, como un depredador acercándose a su presa. ¿Has estado revisando mis cosas, abuela?, me preguntó con voz peligrosamente suave. En ese momento supe que había cometido un error. Debería haber esperado a que se fuera antes de llamar a la policía. Ahora estaba atrapada en mi propia casa con una mujer que había estado intentando matarme durante meses, y ella sabía que yo lo sabía. No sé de qué hablas, Sandra, le dije, tratando de sonar natural, pero mi voz tembló, y eso fue suficiente confirmación para ella. Su expresión cambió completamente, revelando la verdadera Sandra que había estado escondida detrás de la máscara de nuera devota. Era fría, calculadora y completamente despiadada. Creo que sabes exactamente de qué hablo, me dijo acercándose aún más, y creo que has estado haciendo preguntas que no deberías hacer. Fue entonces que Sandra hizo algo que confirmó todos mis miedos y me hizo darme cuenta de que mi vida estaba en peligro inmediato. Sacó de su bolsa un frasco con más de esas pastillas falsas, pero esta vez no fingió que eran mis medicamentos normales. Abuela Elena, me dijo con una sonrisa cruel, creo que necesitas tomar tu medicación ahora mismo, una dosis muy grande para calmar esos nervios. Me di cuenta de que planeaba forzarme a tomar una sobredosis de esos caramelos, tal vez esperando que la combinación con mi condición cardíaca ya deteriorada fuera suficiente para matarme inmediatamente. No voy a tomar nada, le dije, retrocediendo hacia la puerta. Pero Sandra era más joven y más fuerte que yo. Bloqueó mi camino hacia la salida y comenzó a acercarse con las pastillas en una mano y un vaso de agua en la otra. «Oh, sí vas a tomarlas», me dijo con voz amenazante. «De una manera u otra. Puedes cooperar y hacer esto fácil, o puedo forzarte. Pero vas a tomar estas pastillas ahora mismo». En ese momento comprendí que había subestimado completamente lo peligrosa que era Sandra. No era solo una estafadora oportunista. Era una asesina fría y calculada. Traté de ganar tiempo esperando que la policía llegara pronto. «¿Por qué, Sandra?», le pregunté. «¿Por qué me estás haciendo esto? Siempre te traté como a una hija». Su respuesta me reveló la profundidad de su maldad. «¿Como a una hija?», se rió con crueldad. «Me tratas como a una sirvienta gratuita. Vengo aquí, limpio tu casa, soporto tus quejas de anciana y ¿para qué? Carlos gana poco dinero. Tenemos deudas enormes, y tú tienes esta casa, tus ahorros, tu seguro de vida, y no haces nada útil con nada de eso. Es hora de que seas útil para algo, aunque sea muriendo». La frialdad con la que habló sobre mi muerte me impactó más que todo lo anterior. No había ni una pizca de remordimiento en su voz, ni un momento de duda. Para ella, yo era simplemente un obstáculo entre ella y el dinero que necesitaba. «Tu hijo ni siquiera sospecha nada», continuó con satisfacción cruel. «Cree que soy la esposa perfecta, cuidando también de su madre enferma. Cuando mueras, él estará tan agradecido por todo el tiempo que pasé contigo, por todo el amor que te di. Nunca sabrá que fui yo quien te mató». Pero lo peor aún estaba por venir, porque Sandra no había terminado de revelar la profundidad completa de su traición. «¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto?», me dijo acercándose aún más con las pastillas. «Carlos piensa que eres tú quien está perdiendo la cabeza. Le he estado contando durante meses que te estás volviendo paranoica, que dices cosas extrañas, que sospechas de todo el mundo sin razón. Cuando vayas a la policía con esta historia loca sobre pastillas falsas e intentos de asesinato, ¿quién crees que van a creer? ¿A la nuera devota que cuida amorosamente de su suegra senil o a la anciana paranoica que está perdiendo la razón?» En ese momento me di cuenta de que Sandra había estado preparando esta narrativa durante mucho tiempo.
no solo había planeado matarme, sino que también había planeado destruir mi credibilidad para que, incluso si descubría la verdad, nadie me creyera. Era un plan diabólicamente inteligente, y por un momento sentí una desesperación absoluta. ¿Y si tenía razón? ¿Y si nadie me creía? Pero entonces recordé que tenía evidencia. Tenía a Miguel como testigo, y tenía las grabaciones de nuestras conversaciones. «Ahora vas a tomar estas pastillas», me dijo Sandra agarrándome del brazo con fuerza. «Y vas a tomar todas. Y cuando los paramédicos lleguen, van a encontrar a una anciana que tuvo un ataque cardíaco después de tomar accidentalmente demasiadas pastillas porque estaba confundida. Será una muerte trágica, pero completamente natural para alguien de tu edad con problemas de corazón». Su plan era perfecto, en su simplicidad, y habría funcionado si no hubiera sido por la llamada que estaba a punto de recibir. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era Miguel. Sandra me miró con suspicacia, pero me permitió contestar, probablemente pensando que podría usar la llamada para reforzar su narrativa sobre mi confusión mental. «Elena», dijo Miguel con voz urgente, «acabo de terminar de analizar todos tus medicamentos con un amigo farmacéutico. Tienes que escucharme muy cuidadosamente. Los medicamentos que tienes son falsificaciones extremadamente sofisticadas. Alguien con conocimiento profesional los ha estado intercambiando. Ya llamé a la policía y vienen en camino. ¿Estás a salvo ahora mismo?». La expresión de Sandra cambió completamente cuando escuchó las palabras de Miguel por el altavoz. Se dio cuenta de que su plan había sido descubierto completamente y que tenía muy poco tiempo antes de que llegara la policía. Su máscara de falsa preocupación se desplomó por completo, revelando la verdadera Sandra, desesperada, peligrosa y dispuesta a cualquier cosa para evitar ser atrapada. «Cuelga el teléfono ahora mismo», me ordenó con voz amenazante, «y da a Miguel que todo está bien». Pero yo ya no tenía miedo. Saber que Miguel había confirmado mis sospechas y que la policía venía en camino me dio el coraje que necesitaba para enfrentar a Sandra. «No voy a hacer nada de lo que me pides», le dije firmemente. «Miguel, Sandra está aquí conmigo ahora mismo y está tratando de forzarme a tomar pastillas falsas. Necesito que llames a la policía inmediatamente y les digas que es una emergencia». La cara de Sandra se contorsionó de rabia al darse cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. «Anciana estúpida», me gritó, agarrando las pastillas con más fuerza. «Debería haberte matado hace meses de una manera más directa». Fue en ese momento cuando admitió completamente sus intenciones asesinas, sin ninguna pretensión de inocencia. «¿Vas a tomar estas pastillas ahora mismo? O voy a asegurarme de que tengas un accidente muy convincente». Se acercó a mí con las pastillas, claramente dispuesta a forzármelas por la garganta. Pero Sandra había cometido un error crucial. En su desesperación y rabia, había admitido todo mientras el teléfono aún estaba conectado con Miguel. Él había escuchado cada palabra, incluyendo sus amenazas directas de matarme y su confesión de que había estado planeando mi asesinato durante meses. «Elena, mantente en la línea», gritó Miguel por el teléfono. «La policía está a 2 minutos de tu casa. Solo mantente alejada de ella hasta que lleguen». Sandra se dio cuenta de su error demasiado tarde. Trató de agarrar el teléfono para colgarlo, pero yo lo mantuve fuera de su alcance. En su frustración, comenzó a empujarme hacia las escaleras, aparentemente decidida a cumplir con su amenaza de causar un accidente. «Si no puedo hacerlo de la manera fácil», me gritó, «entonces tendrá que ser de la manera difícil». Un accidente en 1900. Las escaleras es perfectamente creíble para una anciana confundida que tropezó mientras estaba agitada. Pero justo cuando Sandra estaba a punto de empujarme, escuchamos las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Su expresión cambió de rabia a pánico absoluto. Se dio cuenta de que había sido atrapada infraganti, con todas las evidencias en su contra y con testigos que habían escuchado sus confesiones. En un último intento desesperado de salvarse, trató de cambiar su historia. «Elena, está teniendo un episodio psicótico», gritó hacia la puerta. «Está paranoica y está atacándome. Necesita ayuda médica inmediata». Pero era demasiado tarde para sus mentiras. La policía entró justo cuando Sandra estaba tratando de forzarme hacia las escaleras, y la escena era inequívocamente clara. Miguel llegó inmediatamente después con toda la evidencia de los medicamentos falsificados, y las grabaciones que yo había hecho de nuestras conversaciones anteriores proporcionaron el contexto completo del plan de Sandra.
Cuando los oficiales escucharon las grabaciones de Sandra discutiendo la venta de mis medicamentos en el mercado negro y su plan para acelerar el proceso de mi muerte, no tuvieron dudas sobre quién era la víctima y quién era la perpetradora. La transformación de Sandra durante el arresto fue impactante de presenciar. En cuanto se dio cuenta de que no podía escapar de las evidencias en su contra, su personalidad cambió completamente una vez más. La máscara de nuera, devota, desapareció, la desesperación rabiosa se desvaneció, y lo que quedó fue una frialdad calculadora que me heló la sangre. «No sabes con quién te has metido, anciana», me dijo mientras le ponían las esposas. «Esto no ha terminado». Incluso enfrentando el arresto, aún estaba tratando de intimidarme. Durante el interrogatorio policial, toda la verdad salió a la luz. Sandra había estado planeando mi asesinato durante más de un año, mucho antes de que Carlos y ella se casaran. Había investigado minuciosamente mi situación financiera, mi seguro de vida, mis medicamentos, y había planificado cada detalle de su esquema. Incluso había practicado la falsificación de medicamentos con otros tipos de pastillas antes de perfeccionar el método con los míos. No era una criminal oportunista, era una asesina premeditada y calculadora, pero las revelaciones más impactantes llegaron cuando la policía investigó más profundamente en el pasado de Sandra. Descubrieron que tenía antecedentes criminales, que había ocultado completamente a Carlos. Había estado involucrada en estafas de seguros anteriormente, e incluso había estado bajo sospecha en la muerte de una anciana para quien trabajaba como cuidadora años atrás. Esa muerte había sido clasificada como natural en ese momento, pero ahora estaba siendo reinvestigada a la luz de los nuevos hallazgos. También descubrieron que Sandra había estado ejecutando este mismo esquema con otras personas mayores en diferentes ciudades. Tenía múltiples identidades falsas y había estado moviéndose por el país, seleccionando víctimas vulnerables, ganándose su confianza y luego robando sus medicamentos mientras los envenenaba lentamente. Yo no era su primera víctima, era solo la más reciente en una larga serie de ancianos que había estado atacando sistemáticamente. La policía encontró en su apartamento una colección escalofriante de medicamentos robados, documentos falsificados y notas detalladas sobre múltiples víctimas potenciales. Tenía archivos completos sobre varias personas mayores de la comunidad, incluyendo información sobre sus finanzas, sus familias, sus rutinas médicas y sus vulnerabilidades. Era una operación criminal sofisticada que había estado ejecutando durante años sin ser detectada. Cuando Carlos se enteró de la verdad sobre su esposa, su reacción fue de shock absoluto y horror. No tenía ni idea de quién era realmente Sandra, y se dio cuenta de que él también había sido una víctima de su manipulación. Sandra lo había usado no solo como cobertura para acceder a mí, sino también como fuente de información sobre nuestra familia y nuestras finanzas. Todo su matrimonio había sido una farsa calculada para ejecutar su plan criminal. El juicio de Sandra fue un espectáculo mediático. Los fiscales presentaron evidencia abrumadora de sus crímenes, incluyendo las grabaciones de nuestras conversaciones, el análisis de los medicamentos falsificados, los testimonios de múltiples víctimas y la evidencia de su red criminal más amplia. Sandra trató de alegar demencia temporal, luego cambió a autodefensa y finalmente culpó a una supuesta adicción a las drogas por sus acciones. Pero cada nueva mentira solo sirvió para demostrar aún más su naturaleza manipuladora y calculadora. Durante el juicio, conocí a otras víctimas de Sandra que habían tenido más suerte que yo. Algunos habían escapado antes de que su plan se completara, otros habían sido rescatados por familiares sospechosos, y algunos habían sobrevivido a sus intentos de asesinato por pura casualidad. Todas sus historias eran similares. Sandra había aparecido en sus vidas como una cuidadora devota, había ganado su confianza gradualmente, y luego había comenzado a ejecutar el mismo esquema de medicamentos falsificados y envenenamiento lento. La sentencia de Sandra fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez declaró que era uno de los casos más calculados y despiadados de abuso de ancianos que había visto en su carrera. La acusada demostró una falta completa de humanidad y remordimiento, dijo durante la sentencia. Utilizó la confianza y la vulnerabilidad de sus víctimas como armas contra ellas, y representó una amenaza continua para cualquier persona mayor que tuviera la desgracia de conocerla. Pero para mí, la justicia legal fue solo parte de la curación. El daño emocional de saber que alguien en quien había confiado había estado tratando de matarme durante meses fue profundo y duradero.
Tuve que ir a terapia para procesar la traición, el miedo y la sensación de vulnerabilidad que Sandra había creado. También tuve que reconstruir mi confianza en las personas y aprender a no ver amenazas en cada acto de bondad. Mi relación con Carlos también necesitó curación. Aunque él era claramente una víctima de Sandra tanto como yo, había una parte de mí que se preguntaba cómo no había notado las señales de alarma. Tuvimos muchas conversaciones difíciles sobre cómo Sandra había manipulado a ambos, y gradualmente pudimos reconstruir nuestra relación sobre una base de comprensión mutua y perdón. Miguel se convirtió en mi héroe durante todo este proceso. Su conocimiento médico y su instinto de que algo estaba mal fueron literalmente lo que me salvó la vida. Sin su intervención, Sandra habría tenido éxito en su plan, y mi muerte habría parecido completamente natural. Le debo mi vida a su diligencia profesional y a su cuidado genuino por mi bienestar. La experiencia también me enseñó la importancia de confiar en mis instintos. Desde el principio, había tenido la sensación de que algo no estaba bien con Sandra, pero había ignorado esas señales porque quería creer que tenía una nuera maravillosa. Aprendí que cuando algo se siente mal, probablemente lo está, sin importar cuán perfecta parezca la superficie. También me volví más activa en la comunidad para educar a otros ancianos sobre este tipo de estafas y abusos. Doy charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer las señales de alarma de cuidadores abusivos y estafadores que se aprovechan de las personas mayores. Mi experiencia, aunque traumática, se ha convertido en una herramienta para proteger a otros de sufrir el mismo destino. Hoy, 3 años después de todo este horror, he recuperado mi salud completamente. Mis medicamentos reales funcionan perfectamente. Mi corazón está fuerte para mi edad y he recuperado la energía y vitalidad que Sandra había estado robándome gradualmente. Vivo de forma independiente en mi casa, pero ahora con sistemas de seguridad mejorados y una red de apoyo más fuerte de familia y amigos genuinos. Carlos se ha remarido con una mujer maravillosa llamada Isabel, quien ha demostrado ser genuinamente amorosa y cuidadosa conmigo. Pero esta vez, tanto Carlos como yo fuimos extremadamente cuidadosos durante el proceso de conocerla. Verificamos todos los aspectos de su pasado, la observamos cuidadosamente durante meses y construimos la confianza muy gradualmente. Isabel entiende completamente nuestras precauciones y las respeta, lo que es en sí mismo una buena señal. La historia de Sandra se ha convertido en un caso de estudio para las fuerzas del orden y los profesionales médicos sobre cómo los estafadores pueden explotar sistemáticamente a las personas mayores. Su método era tan sofisticado que ha llevado a cambios en los protocolos de las farmacias para verificar la identidad de las personas que recogen medicamentos para otros y ha aumentado la conciencia sobre los signos de abuso de medicamentos en la comunidad médica. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que la traición más profunda no fue solo que Sandra intentara matarme, sino que destruyó mi fe natural en la bondad humana. Durante meses después de su arresto, veía sospecha y posibles motivos ocultos en cada acto de amabilidad. Cada vez que alguien se ofrecía para ayudarme, mi primera reacción era preguntarme qué querían de mí. Fue un daño psicológico, profundo, que requirió mucho trabajo para sanar, pero también aprendí algo importante sobre la resiliencia humana. A pesar de todo lo que Sandra me hizo, a pesar de su traición y su intento de destruir mi vida, no logró quebrar mi espíritu fundamental. Puede haber dañado mi confianza temporalmente, puede haber causado trauma duradero, pero no pudo destruir mi capacidad de amar, de confiar nuevamente y de encontrar alegría en la vida. En eso, Sandra falló completamente. El elemento más escalofriante de toda esta experiencia fue darme cuenta de lo fácil que es para los depredadores infiltrarse en las vidas de las personas mayores. Sandra no tuvo que forzar su entrada en mi vida. La invité voluntariamente porque parecía ser exactamente lo que cualquier anciana desearía. Una nuera amorosa y atenta. Usó nuestros propios deseos de familia y conexión contra nosotros, convirtiendo nuestro amor en un arma para destruirnos. Pero también aprendí sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Sin Miguel, sin las amigas que me ayudaron a investigar a Sandra, sin los vecinos que notaron su comportamiento extraño, podría no haber sobrevivido. La red de personas que se preocupan genuinamente por el bienestar de los demás
es lo que finalmente expuso y derrotó el plan de Sandra. Su éxito dependía del aislamiento y la vulnerabilidad de sus víctimas, pero cuando esas víctimas tenían conexiones fuertes con otros, su plan se desmoronaba. Ahora, cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó, puedo ver cómo Sandra fue escalando gradualmente su plan. Comenzó con pequeñas mentiras y manipulaciones menores, probando hasta dónde podía llegar sin ser detectada. Cuando vio que podía salirse con la suya con cosas pequeñas, aumentó gradualmente el nivel de su engaño y abuso. Si hubiera sido confrontada en las primeras etapas, tal vez podría haberse detenido. Pero una vez que vio cuán fácil era manipularme, se volvió cada vez más audaz y peligrosa. La experiencia también me enseñó sobre la importancia de mantener mi independencia y control sobre aspectos críticos de mi vida, especialmente mis medicamentos y mi atención médica. Nunca más permitiré que otra persona tenga control total sobre mis medicamentos, sin importar cuán confiable parezcan. Siempre verificaré independientemente cualquier cambio en mi tratamiento médico y mantendré comunicación directa con mis médicos y farmacéuticos. En cuanto a Sandra, supe por los informes penitenciarios que nunca ha mostrado remordimiento genuino por sus crímenes. Incluso en prisión, continúa insistiendo en que sus víctimas eran responsables de su propio destino por ser demasiado confiadas y no proteger mejor sus activos. Su falta completa de empatía o responsabilidad personal confirma que las decisiones del juez y del jurado fueron correctas. Sandra representa un peligro continuo para la sociedad y debe permanecer encarcelada. 3 años después, puedo decir que he encontrado paz con lo que pasó. El trauma siempre será parte de mi historia, pero ya no define mi presente o mi futuro. He recuperado mi alegría de vivir, mi capacidad de confiar en las personas buenas y mi aprecio por cada día que tengo. Sandra intentó robarme la vida, pero al final, solo logró robarme algunos meses difíciles. La vida que vivo ahora es rica, plena y rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mí. Y esa es mi historia completa, queridos oyentes, la historia de cómo mi propia nuera intentó asesinarme lentamente durante meses, sustituyendo mis medicamentos vitales por caramelos, solo para ser descubierta por la diligencia de mi primo farmacéutico y mi propia determinación de confiar en mis instintos cuando algo se sentía terriblemente mal. Es una historia sobre traición, pero también sobre supervivencia, sobre cómo las personas más peligrosas a menudo son aquellas que parecen más seguras, y sobre cómo, incluso en nuestros momentos más vulnerables, podemos encontrar la fuerza para luchar por nuestras vidas y obtener justicia. Si hay algo que quiero que recuerden de mi experiencia, es esto: confíen en sus instintos, mantengan conexiones fuertes con personas que genuinamente se preocupan por ustedes, y nunca permitan que nadie tenga control total sobre aspectos críticos de su salud y bienestar. Y si alguna vez sospechan que alguien los está lastimando intencionalmente, no duden en buscar ayuda inmediatamente. Su vida puede depender de ello, como dependió la mía, pero mi historia no terminó realmente con la sentencia de Sandra. Lo que descubrieron después fue aún más escalofriante de lo que jamás hubiera imaginado. 3 meses después del juicio, recibí una llamada del detective principal del caso que cambiaría todo lo que creía saber sobre Sandra y la magnitud de sus crímenes. «Señora Morales», me dijo con voz grave, «necesitamos que venga a la comisaría. Hemos descubierto algo que va mucho más allá de lo que pensábamos inicialmente». Cuando llegué a la comisaría, me esperaba una revelación que me quitó el aliento. La investigación de Sandra había llevado a las autoridades a descubrir una red criminal internacional que operaba específicamente dirigida al abuso y asesinato de personas mayores. Sandra no era una criminal solitaria como habíamos pensado. Era parte de una organización sofisticada que reclutaba a personas jóvenes atractivas para infiltrarse en familias y comunidades de ancianos con el propósito específico de robar sus ahorros, vender sus medicamentos y finalmente asesinarlos para cobrar seguros de vida. Lo que más nos impactó, me explicó el detective, fue descubrir que Sandra tenía un manual detallado de operaciones, un libro de instrucciones completo sobre cómo seleccionar víctimas, cómo ganarse su confianza, cómo acceder a sus finanzas y cómo ejecutar el asesinato de manera que pareciera natural. Me mostraron fotografías de este manual, y lo que vi me horrorizó. Era como un manual de instrucciones para asesinos en serie,
especializados en personas mayores. Contenía técnicas psicológicas de manipulación, métodos para falsificar medicamentos, estrategias para aislar a las víctimas de sus redes de apoyo, e incluso scripts de conversación para diferentes situaciones. Pero lo más perturbador fue descubrir que Sandra había estado reportando sobre mi progreso a sus supervisores durante todo el tiempo que estuvo ejecutando su plan. Encontraron emails detallados donde describía mis rutinas, mis vulnerabilidades, mis finanzas y el progreso de mi deterioro de salud. La vieja está respondiendo bien al tratamiento, había escrito en uno de los emails. Debería estar lista para la fase final en 2 meses más. Me trataba como un experimento, no como un ser humano. La organización tenía un nombre código: Proyecto Cuidado Dorado. Era un nombre cínicamente apropiado para una operación que explotaba el deseo de los ancianos de recibir cuidado y atención. Habían estado operando durante más de una década, con 1.900 células en diferentes países, cada una especializada en diferentes aspectos del crimen organizado contra personas mayores. Algunas células se especializaban en estafas financieras, otras en falsificación de medicamentos y otras en el aspecto más siniestro, el asesinato planificado. Lo que me devastó emocionalmente fue descubrir que yo había sido seleccionada específicamente mucho antes de que Carlos conociera a Sandra. La organización había estado monitoreando a Carlos durante meses, estudiando su situación familiar, sus finanzas y especialmente mi situación como madre anciana y solitaria, con ahorros significativos y un seguro de vida considerable. Sandra había sido asignada específicamente para seducir a Carlos con el propósito exclusivo de acceder a mí. Su amor por mi hijo había sido completamente fabricado desde el primer momento. Tienen dosieres completos sobre docenas de familias en cada ciudad donde operan, me explicó el detective. Estudian patrones de herencia, situaciones familiares, vulnerabilidades médicas, y luego asignan operativos para infiltrarse en esas familias. Me mostraron mi propio dossier, y fue como leer sobre mi vida desde la perspectiva de un depredador. Conocían detalles sobre mí que incluso algunos de mis amigos más cercanos no sabían. Habían investigado mi historial médico, mis hábitos de gasto, mis rutinas diarias, e incluso habían analizado mi personalidad para determinar las mejores estrategias de manipulación. La investigación también reveló que Sandra había estado practicando conmigo. Era relativamente nueva en la organización, y yo era su primera víctima asignada como prueba de su capacidad para ejecutar el plan completo. Sus supervisores habían estado monitoreando su progreso y dándole retroalimentación sobre su técnica. La candidata necesita ser más paciente con el proceso de deterioro, había escrito uno de sus supervisores. La velocidad es menos importante que mantener la apariencia de muerte natural, pero lo que realmente me horrorizó fue descubrir cuántas víctimas exitosas había tenido esta organización. Los registros que encontraron mostraban más de 200 muertes naturales de personas mayores que ahora se consideraban altamente sospechosas. Ancianos que habían muerto de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, caídas accidentales y otras causas aparentemente naturales, pero que habían estado bajo el cuidado de operativos de esta organización en los meses previos a su muerte. Una de las revelaciones más impactantes fue descubrir que algunos médicos y farmacéuticos estaban siendo sobornados para ignorar señales de alarma. No muchos, pero los suficientes para crear puntos ciegos en el sistema que deberían haber protegido a las víctimas. Algunos habían sido comprados con dinero, otros chantajeados, y algunos simplemente intimidados para mantenerse callados cuando notaban irregularidades en los medicamentos o en los patrones de salud de sus pacientes ancianos. El nivel de sofisticación de esta operación es comparable a organizaciones de crimen organizado tradicionales, me explicó el agente federal que había sido asignado al caso. Pero en lugar de drogas o armas, su producto es la muerte de personas mayores para beneficio financiero. La organización tenía contadores especializados, abogados corruptos, médicos sobornados e incluso empleados en compañías de seguros que ayudaban a acelerar los pagos de los seguros de vida después de las muertes. Lo que me llenó de rabia fue descubrir cómo habían estudiado mis emociones y vulnerabilidades para usarlas contra mí. Tenían notas detalladas sobre mi soledad después de la muerte de mi esposo,
mi deseo de tener una buena relación con la esposa de mi hijo, mi tendencia a ser demasiado confiada con las personas que mostraban cariño hacia mí, habían convertido todas mis cualidades humanas normales y positivas en debilidades que podían explotar. Sandra había sido entrenada específicamente en técnicas de manipulación psicológica diseñadas para ancianos. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, querida y cuidada. Conocía las palabras exactas que necesitaba escuchar para bajar mis defensas. Todo había sido calculado y ensayado, como una obra de teatro siniestra, donde yo era la única que no sabía que estaba actuando en una producción que terminaría con mi muerte. Durante las semanas siguientes a estas revelaciones, me sentí como si estuviera viviendo en una pesadilla aún más profunda que la original. Saber que había sido el objetivo de una organización criminal internacional, que mi hijo había sido manipulado para traer a un asesino a nuestras vidas, y que mi muerte había sido planificada con meses de anticipación por extraños que me veían solo como una fuente de dinero, fue emocionalmente devastador de una manera completamente diferente. Pero también hubo un aspecto que me dio esperanza. Mi supervivencia había llevado a la exposición de toda esta red criminal. Debido a que había sobrevivido y había proporcionado evidencia detallada de sus métodos, las autoridades pudieron conectar puntos que habían estado perdiendo durante años. Mi caso se convirtió en la clave que desbloqueó una investigación internacional masiva que llevó al arresto de más de 50 personas en 6 países diferentes. Su valentía y su negativa a ser silenciada salvó las vidas de incontables personas mayores, me dijo el agente federal. Esta organización habría continuado operando durante años más si usted no hubiera luchado y expuesto sus métodos. Era gratificante saber que mi horrible experiencia había servido para algo más grande, pero también era abrumador pensar en cuántas personas mayores habían muerto, porque no habían tenido la suerte que yo tuve con Miguel y mi instinto de supervivencia. Los juicios que siguieron duraron más de 2 años. Sandra fue solo una de docenas de acusados, y su caso se convirtió en una pieza central de la acusación, porque habían documentado tan meticulosamente su entrenamiento y su ejecución del plan. Testifiqué en múltiples juicios, no solo contra Sandra, sino contra los líderes de la organización, los médicos corruptos y otros operativos que habían sido arrestados. Cada vez que testificaba, aprendía algo nuevo sobre la magnitud de lo que había enfrentado. Descubrí que la organización tenía planes de respaldo en caso de que Sandra fuera expuesta. Tenían otros operativos preparados para intervenir, posiblemente fingiendo ser investigadores privados o trabajadores sociales, para silenciarme o desacreditar mi testimonio. Solo el hecho de que la policía hubiera actuado tan rápidamente después de la llamada de Miguel había impedido que pusieran estos planes en acción. También aprendí que mi supervivencia había sido considerada extremadamente improbable por la organización. Según sus registros, yo era una víctima de baja resistencia, debido a mi edad, mi estado de salud y mi situación social. Habían calculado una probabilidad de éxito del 95% para mi caso. El hecho de que hubiera sobrevivido y expuesto su operación había causado una crisis interna en la organización que llevó a errores que facilitaron su captura. Durante uno de los juicios, conocí a familiares de otras víctimas que no habían tenido mi suerte. Había hijos que habían perdido a sus padres, nietos que habían perdido a sus abuelos y cónyuges que habían perdido a sus parejas, todos a manos de esta organización. Sus historias eran desgarradoras, pero también me ayudaron a poner mi experiencia en perspectiva. Yo había tenido suerte de sobrevivir, y tenía la responsabilidad de usar esa suerte para ayudar a obtener justicia para aquellos que no habían podido defenderse. Uno de los momentos más impactantes de los juicios fue cuando el líder de la organización, un hombre aparentemente respetable, que había estado dirigiendo esta operación desde una oficina en Suiza, testificó sobre su filosofía detrás de los crímenes. Habló sobre las personas mayores como si fueran recursos que estaban siendo desperdiciados al vivir más allá de su utilidad productiva. Su frialdad absoluta hacia el sufrimiento humano era más aterradora que la rabia de Sandra, porque era completamente racional y calculada. Las personas mayores representan una carga financiera para la sociedad, había dicho durante su testimonio. Nosotros simplemente estábamos acelerando un proceso natural mientras redistribuíamos recursos financieros a personas más productivas. Era una racionalización escalofriante
que reducía vidas humanas a números en una hoja de cálculo. Me hizo darme cuenta de que Sandra no era simplemente una criminal codiciosa, era producto de una ideología que deshumanizaba completamente a las personas mayores. Los juicios también revelaron cómo la organización reclutaba a sus operativos. Buscaban personas jóvenes atractivas que estuvieran en situaciones financieras desesperadas, que tuvieran pocas conexiones familiares fuertes y que mostraran disposición para la manipulación y el engaño. Los entrenaban durante meses en técnicas de seducción, manipulación psicológica y métodos de asesinato que parecieran naturales. Sandra había sido una candidata ideal, joven, atractiva, desesperada por dinero y aparentemente sin conciencia moral. Pero lo que más me impactó fue descubrir que algunos de los operativos realmente creían que estaban haciendo algo bueno. Habían sido convencidos de que estaban liberando a las personas mayores del sufrimiento de la vejez y redistribuyendo riqueza estancada a la generación más joven. Era una forma de lavado de cerebro que convertía el asesinato en un acto de supuesta compasión social. Era una perversión completa de valores humanos básicos que me hizo entender cómo las personas normales pueden ser convertidas en asesinos. Durante este periodo, también recibí amenazas continuas de asociados de la organización que no habían sido arrestados. Tuve que vivir con protección policial durante más de un año, y mi casa fue equipada con sistemas de seguridad avanzados. La policía me advirtió que la organización tenía recursos significativos y que podrían intentar silenciarme para evitar más exposiciones. Era aterrador saber que incluso después de que Sandra estuviera en prisión, todavía había personas que querían matarme por lo que sabía. Pero también recibí apoyo abrumador de personas de todo el mundo que habían escuchado sobre mi historia. Recibí miles de cartas de otros ancianos que habían tenido experiencias similares, pero que no habían tenido la suerte de sobrevivir o exponer a sus atacantes. Muchos me agradecieron por dar voz a una forma de crimen que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Sus historias me dieron fuerza para continuar testificando a pesar de las amenazas y el trauma emocional. Uno de los desarrollos más satisfactorios fue cuando varios países cambiaron sus leyes como resultado directo de mi caso. Se implementaron nuevas regulaciones para la supervisión de medicamentos recetados, nuevos protocolos para verificar la identidad de las personas que recogen medicamentos para otros y nuevos sistemas de alerta para detectar patrones sospechosos en las muertes de personas mayores. Mi horrible experiencia había llevado a cambios sistemáticos que protegerían a otros en el futuro. También me involucré en la creación de una fundación dedicada a proteger a las personas mayores de este tipo de crímenes. La Fundación Elena Morales ahora opera en 12 países, proporcionando educación sobre señales de alarma, sistemas de apoyo para víctimas potenciales y presión política para mejores protecciones legales. Cada año ayudamos a cientos de ancianos a identificar y escapar de situaciones abusivas antes de que sea demasiado tarde. 5 años después de mi experiencia inicial, puedo decir que he encontrado propósito en mi sufrimiento. Aunque nunca habría elegido pasar por lo que pasé, con Sandra, el hecho de que mi experiencia haya llevado a la exposición y destrucción de una red criminal internacional, a cambios en las leyes que protegen a las personas mayores y a la creación de sistemas de apoyo que han salvado incontables vidas, le da significado a mi trauma. Mi relación con Carlos se ha fortalecido a través de esta experiencia. Al principio, se culpaba a sí mismo por traer a Sandra a nuestras vidas, pero con terapia y tiempo, ambos llegamos a entender que él también era una víctima de manipulación experta. Su nueva esposa, Isabel, ha sido una bendición inesperada en mi vida. Ella entiende mi trauma y ha sido increíblemente paciente y comprensiva mientras reconstruía mi capacidad de confiar en las personas. Miguel se convirtió en más que mi primo. Se convirtió en mi héroe personal y uno de mis amigos más cercanos. Su conocimiento médico y su instinto de que algo estaba mal literalmente me salvaron la vida, pero más que eso, su apoyo continuo durante los juicios y el periodo de recuperación fueron esenciales para mi sanación. Ahora trabajamos juntos en la fundación, usando su experiencia farmacéutica para desarrollar mejores sistemas de detección de abuso de medicamentos. La experiencia también me enseñó sobre la increíble resistencia del espíritu humano. A pesar de haber enfrentado traición, manipulación, intento de asesinato y amenazas continuas,
Encontré formas de sanar, de crecer y de usar mi experiencia para ayudar a otros. El trauma nunca desaparece completamente, pero puede ser transformado en propósito y fuerza si tenemos el apoyo adecuado y la determinación de no permitir que nos defina. También aprendí que la maldad humana puede ser más sofisticada y sistemática de lo que jamás había imaginado, pero que la bondad humana también es más fuerte y más prevalente. Por cada Sandra que hay en el mundo, hay docenas de Migueles, personas que se preocupan genuinamente por el bienestar de otros y que están dispuestas a actuar cuando ven que algo está mal. El desafío es aprender a distinguir entre ellos, pero sin permitir que el miedo nos impida conectarnos con las personas buenas. Hoy, a los 78 años, vivo una vida más rica y significativa de lo que había vivido antes de mi experiencia con Sandra. Tengo un propósito claro, relaciones más profundas con las personas que realmente importan y una apreciación más profunda por cada día que tengo. Sandra intentó destruir mi vida, pero al final, inadvertidamente me ayudó a encontrar un significado y propósito que nunca había tenido antes. Y esa es la ironía final de toda esta historia. Sandra, en su intento de destruirme para su propio beneficio, terminó creando algo mucho más grande y positivo de lo que podría haber logrado cualquier plan benevolente. Su maldad expuso una red de maldad más grande. Su captura salvó incontables vidas, y mi supervivencia se convirtió en una fuerza para el bien que continúa creciendo cada año. Si Sandra pudiera ver todo lo que resultó de su plan fallido, probablemente se sentiría furiosa de saber que su intento de asesinato se convirtió en una fuerza para proteger exactamente a las personas que su organización había estado atacando. Es una justicia poética que va mucho más allá de cualquier sentencia de prisión. Su legado será siempre el de haber causado su propia destrucción y la destrucción de todo lo que representaba. Esta es mi historia completa, queridos oyentes. Una historia que comenzó con traición y intento de asesinato, pero que se transformó en justicia, protección para otros y una vida con propósito renovado. Es una prueba de que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos encontrar luz y que incluso las experiencias más terribles pueden ser transformadas en algo significativo y positivo si tenemos el coraje de luchar y la determinación de nunca rendirnos.